Bueno, gracias, señor presidente. Agradecerle al señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado por la presentación que hoy nos está haciendo. Y quiero, como vocera del partido y miembro de esta comisión, decir que en este momento, con esta iniciativa que presenta el gobierno distrital, se abre un gran debate y hay una gran disyuntiva. Porque ¿cómo podría uno oponerse a un cupo de endeudamiento que está dirigido a ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, a legalizar barrios, a beneficiar a familias, a implementar o a construir corredores ambientales? Una muy buena causa. Pero en este sentido también queremos decir que tenemos que ser absolutamente responsables con la ciudad. Bogotá, bajo esta administración y específicamente los ciudadanos, han tenido que verse abocados a decisiones en las cuales hay unas consecuencias que no son buenas para la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso este consejo y nosotros como bancada debemos con responsabilidad advertir las cosas y antes de tomar una decisión tener la claridad absoluta si en verdad se justifica o no endeudar a la ciudad por este cupo que está solicitando la administración de 3.1 billones de pesos. Y quiero, señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, llamar la atención sobre algo, porque nosotros necesitamos elementos de juicio, necesitamos argumentación y fundamentación para poder tomar una decisión que le sirva a la ciudad, que le sirva a los ciudadanos y que sea una decisión responsable. Y vemos con gran preocupación que infortunadamente esta administración y la administración pasada ha venido incumpliendo y está incumpliendo lo que está contemplado en el artículo 4, en el acuerdo 468 de 2011, que habla en su artículo 3 de presentar informes semestrales al Consejo de Bogotá que tienen que ver nada más y nada menos que con la contratación y la ejecución de los recursos del cupo de endeudamiento que se aprobó en el año 2011. Y esto realmente nos inquieta y nos preocupa porque dirán, ¿y qué tiene que ver ese tema con lo que hoy traen acá? Todo que ver, este no es un tema de poca monta. Ese es el inicio de esta discusión que va a empezar hasta ahora. ¿Cómo se han invertido esos recursos del cupo de endeudamiento de administraciones anteriores y por no ir más lejos del año 2011? Y la importancia de tener esta información es porque nos va a permitir conocer a ciencia cierta lo que se ha hecho o lo que se va a hacer, el buen uso o mal uso que se ha hecho o no de esos recursos que vía cupo de endeudamiento este Consejo le aprobó a las administraciones anteriores y que aún todavía están vigentes y que debían ejecutarse por esta administración. No es algo elemental, es algo muy importante, porque nosotros pensamos y consideramos que el Consejo de Bogotá no puede convertirse simplemente en un notario y girar cheques en blanco sin tener un punto de partida y saber cómo ha sido el comportamiento frente a los cupos de endeudamiento que se le han aprobado a los gobiernos distritales. Y por eso, señor presidente y señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, de manera verbal, mediante un derecho de petición en este momento, les solicito de manera muy respetuosa que a la mayor brevedad posible y de que antes de que se inicie la discusión de este proyecto de acuerdo, todos y cada uno de nosotros, los concejales, tengamos, para que nuestros equipos técnicos los puedan revisar, esos informes de que trata el artículo 3 del acuerdo 467 de 2011.
También quiero llamar la atención sobre algo, sobre un informe sobre deuda pública, estado de tesorería e inversiones financieras del Distrito Capital, que fue emitido por la Contraloría Distrital en septiembre del año 2016, es decir, en septiembre del año pasado. Y decía en ese informe la Contraloría Distrital que la empresa de acueducto y alcantarillado contaba con un cupo de endeudamiento de 452.508 millones de pesos que estaban distribuidos de la siguiente manera. 152.508 millones de pesos correspondían a la autorización de un cupo de endeudamiento del Acuerdo 40 de 2001 y 300.000 millones de pesos correspondían a la autorización de un cupo de endeudamiento que quedó enmarcado en el Acuerdo 467 de 2011. En ese mismo informe que la Contraloría Distrital emite, advierte que desde hace varios años la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá dispone de las anteriores autorizaciones de cupo de endeudamiento, es decir, existe el cupo, está la autorización, pero que en ningún momento han sido utilizadas. Esto no lo digo yo, esto lo dice el informe de la Contraloría Distrital. Y analizando este informe, nos dimos a la tarea de mirar juiciosamente la exposición de motivos del proyecto de acuerdo que hoy es materia de presentación y que próximamente va a ser materia de discusión. ¿Y qué encontramos? Que la información que da la Contraloría Distrital versus la información que se da en la exposición de motivos del proyecto no coincide. Y ahí hay que advertir que a partir del mes de septiembre de 2016, la empresa de acueducto de alcantarillado debía haber comprometido 282.500 millones de pesos de los 300.000 millones de pesos que se autorizaron en el Acuerdo 467 de 2011. Y que según esto el saldo a favor a la administración sería de 17.500 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que nosotros podemos evidenciar es que la administración en la exposición de motivos dice que los giros a 2015 utilizados en razón al Acuerdo 467 de 2011 obedecen a la suma de 150.438 millones y que los giros a 2016 fueron 0 pesos y que los compromisos a 2017 son de 132.000 millones de pesos. Esto que nos está diciendo la exposición de motivos en el proyecto de acuerdo es completamente diferente a lo que está diciendo el informe de la Contraloría. O sea que aquí alguno de los dos, bien sea la Contraloría Distrital o la Administración Distrital, en su argumentación no están diciendo la verdad. Y necesitamos claridad sobre esto, porque eso nos genera dudas, nos genera desconfianza, porque también nos están diciendo acá, lo escuché en su exposición, señor gerente, que hay un saldo a favor de la empresa de acueducto de alcantarillados de 17.500 millones de pesos. Pero si nos remitimos al informe de la Contraloría, puede ser que el saldo a favor sea muchísimo más. Y no se entendería cómo estamos con unos recursos de un cupo de endeudamiento que no se han ejecutado, viniendo acá a esta corporación a pedir otros recursos para otro cupo de endeudamiento. No tendría presentación. Algo muy similar de la discusión que hicimos sobre el tema de valorización, cobrándole a la gente por otras obras, por nuevas obras e incluso por obras que no se hicieron y que la gente ya pagó. Entonces, sobre este punto queremos llamar la atención para que nos definan y haya claridad exactamente cuál es la ejecución que se ha hecho de estos recursos y cómo ha sido esa contratación. Queremos también llamar la atención y pedir por derecho de petición verbal el concepto sobre este proyecto
de la Contraloría Distrital. Nosotros ya lo hicimos el pasado 19 de mayo, pero lo que estamos pidiendo en este momento es que haya celeridad en la respuesta, de manera tal que a la hora de empezar su discusión, repito como lo dije al inicio, tengamos toda la argumentación y todos los elementos de juicio para tomar una decisión acertada. La solicitud que le estamos haciendo a la Contraloría Distrital no puede ser únicamente dirigida a la Contraloría. Nosotros queremos que la Administración Distrital nos aclare también por qué el ente de control, es decir, la Contraloría Distrital, está reportando unas cifras de utilización de los recursos del cupo de endeudamiento diferentes a las que reporta la Administración Distrital. Algo está pasando ahí, algo no cuadra y nosotros necesitamos certeza sobre este tema. Y un tercer punto, y para concluir nuestra intervención, quisiera también referirme a unas inquietudes que le hicimos a la Secretaría del Hábitat el pasado 19 de mayo y a la cual también le pedimos celeridad y sobre las cuales nos gustaría tener pronta respuesta con el propósito de tener un completo fundamento respecto a este proyecto. La primera de esas inquietudes es ¿cuál sería el impacto tarifario de aprobarse este cupo de endeudamiento y qué análisis hay al respecto? Usted, señor gerente, hoy decía y explicaba que la deuda se pagaría vía tarifa, pero no es claro si se va a aumentar o no en función del cupo y nosotros sí pedimos que en esto haya absoluta claridad y contundencia. ¿Va o no a afectarse vía tarifa? ¿Va a haber un incremento que va a afectar o no a los ciudadanos? En segundo lugar, quisiéramos saber, bajo la hipótesis, si no se aprobara por este Consejo el cupo de endeudamiento, ¿qué obras del plan de inversiones de la empresa se dejarían de realizar? Y aquí quiero también advertir sobre algo que nos genera mucha preocupación. Vemos que en la explicación y en la exposición que nos hacen, no hay una especificidad sobre cada una de las obras que van a hacerse en el plan de inversiones. Y yo llamo la atención de esto porque, infortunadamente, esa generalidad y esa globalización que se hace en los planes de inversión cuando no hay concreción de con qué recursos, a qué tiempo, qué tipo de obra, es lo que permite que los recursos se dilapiden, se vayan por la vía de la corrupción y pues no podemos olvidar lo que recientemente ha pasado y sigue siendo materia de escándalo con el caso de Odebrecht. Entonces, a nosotros nos parece que si ustedes están pidiendo este cupo de endeudamiento deben ser absolutamente claros en cuáles son las obras, no generalizando, no, cuáles obras, cuánto y el cronograma, para tener certeza. Y por eso también queremos saber lo que pasó con el cupo de endeudamiento del acuerdo 467 de 2011. Y también queremos preguntar por qué, si en este momento la administración nos dice que tiene un plan de inversiones que le cuesta 6.9 billones de pesos, de los cuales tiene 3.8 billones de pesos, y que está acudiendo a este consejo, a esta corporación para que le aprueben 3.1 billones de pesos, ¿por qué no pensamos en ejecutar primero esos 3.8 billones de pesos? Nos muestran claramente cómo es que lo van a hacer, en qué es que lo van a hacer, cuándo es que lo van a hacer, y ya después vamos viendo si se necesita o no ese cupo de endeudamiento. Vamos haciendo las cosas al derecho. Pensaría yo, y lo digo de manera muy coloquial, uno en sus finanzas públicas, o públicas no privadas, en sus hogares, uno sabe con qué vive y antes de endeudarse piensa primero en gastar lo que tengo a ver qué me hace falta para saber cuánto pido prestado, si requiero pedir prestado. Y yo veo con gran preocupación, y con esto termino, señor presidente, porque podríamos ampliar mucho esto, pero sin que nosotros tengamos el punto de partida, que son los informes
de lo que ha pasado con el cupo de endeudamiento del año 2011 y en ese plan de inversiones que había, qué se hizo y qué no se hizo, pues aquí estamos perdiendo el tiempo. Quiero también decir, y termino con esto mi intervención, que veo con gran preocupación, y esa es la impresión que me queda de su exposición, señor gerente, que no hay claramente un norte hacia dónde vamos. Los estudios técnicos que requiere este cupo de endeudamiento no los veo con la claridad suficiente, no veo la sustentación para que nosotros estemos dándole a la autorización a esta administración para que endeude a la ciudad por 3.1 billones de pesos. Yo quisiera, señor presidente, de manera muy formal, hacer mención a lo que he reiterado en los derechos de petición verbal. Es muy importante que antes de empezar la discusión de este proyecto tengamos la información, la documentación, y que no empecemos la discusión y de pronto, como ha pasado en otros proyectos, sobre la discusión, allegando la información, incluso a destiempo extemporáneamente, lo que ha generado incluso demandas contra algunos proyectos. Hagamos las cosas en orden, no improvisemos, llamamos la atención sobre no seguir trabajando con una falta de planeación. Y por eso, señor presidente, ahí queda nuestra intervención a la espera de esta información para saber qué decisiones tomaremos desde nuestra bancada. Muchas gracias, presidente.